Vamos con más información, por supuesto, referente a León 14 para hablar de liderazgo. Vamos a hablar con un especialista, Carlos Sosa, consultor de empresas y especialista en liderazgo. ¿Qué significa el liderazgo de un papa? Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Santiago. Un placer. Contanos cuál es el liderazgo que tiene que ejercer, entendiendo que también es electo en un cónclave donde hay mucho que se decidió y otros que se decidió antes, ¿no? Hoy hablábamos de este cardenal fue electo nombrado por el Papa Francisco en el 2023. Bueno, algo importante en el liderazgo es, después de un periodo de 12 años del Papa Francisco, es tener en cuenta cuánto del legado que Francisco deja decide continuar y cómo pone su impronta y su sello propio a lo que ya está armado. Ese aterrizaje en la construcción del liderazgo me parece sumamente fundamental. De alguna manera podemos decir que Francisco se alejó del palacio y se acercó al pueblo, ¿no? En esta versión espiritualista. Eso me parece fundamental que dando una continuidad al liderazgo que puso Francisco después de 12 años, cómo él adapta su impronta personal con el legado que Francisco nos deja. Ahí lo que vos creés, Carlos, es un poco lo que todos intuimos, que cuando hay un líder, empieza a construir a su sucesor. Exactamente. Ahí Francisco, fíjate que hay un punto en común, es latinoamericano, más allá que vive en Estados Unidos, es latinoamericano, hay un punto de unión súper importante con Francisco, que era argentino, el hecho como hizo él su presentación también, creo que hay una continuidad. Y esto también habla bien de Francisco de alguna manera, que está trascendiendo a Francisco. Yo creo que la figura de Francisco, de alguna manera, y si analizamos cualquier tipo de liderazgo en una empresa, que alguien de su riñón, que alguien que pueda darle continuidad, habla bien porque formó a otros líderes, ¿no? Entonces, él lo había elegido al actual, a Robert, de alguna manera en su círculo íntimo, y dar esa continuidad es fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el gran interrogante? No es lo mismo ser en un equipo, no es lo mismo ser el número 2, el número 3, que cuando tenés la presión de tener la última palabra, ¿no? Entonces acá adaptar la visión que tiene la institución a la impronta propia, el manejo de la presión, de la frustración que tienen estos cargos y de la soledad que también tiene, es sumamente importante. Ahí juega mucho la convicción y el manejo situacional que tenga ese líder, ¿no? Hay una cuestión del nombre que eligen los sumos pontífices que sería demasiado evidente buscar un Francisco II porque hay sectores de la iglesia que no estaban tan de acuerdo. Y en lo comunicacional, ¿crees que Robert Prevost, manejándose en el español, también comunica esto de ser un misionero latinoamericano, dedicándole palabras al Perú, abriendo y agradeciendo al Papa Francisco, pero que no tenía que ser tan obvia su relación directa? Si bien yo no soy un especialista eclesiástico, mi especialidad es liderazgo, desde el punto de vista de mi interpretación, entiendo que es todo un mensaje y que tiene que ver con lo que veníamos hablando de el hecho de esa continuidad en el mensaje del acercamiento. Ahí hay una búsqueda en esa comunicación de acercarme a un determinado nicho, a un determinado segmento, a una determinada sociedad, a alguien le está hablando, continuando con esta línea que venía profundizando Francisco. ¿A quién responde un líder máximo, Carlos? Bueno, primero un líder claramente debe responder a quién le sirve. Un líder es alguien que tiene vocación, que es servicio, y en este caso me parece que tomar nota de la sociedad, del momento actual que está viviendo el mundo, creo que es el objetivo de la respuesta debe estar puesta ahí, ¿no? Equilibrando con la visión de la institución. Entonces, el líder, en este caso, se sirve a su equipo
a quien brinda ayuda, y en este caso me parece que la visión, el equilibrio entre la visión de la institución y el momento actual que vive el mundo, cuando hay algunos cuestionamientos sobre determinados dogmas, me parece súper importante dirigirse hacia el momento que vive el mundo, ¿no? Y la sociedad. Y buscar, sobre todo, paz y determinado nivel de equilibrio, de unión, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo en una empresa, uno puede ser un gran líder, un gran gerente, pero hay accionistas que a veces no están todo el día y están un poco en las sombras y uno tiene que reportar. ¿Crees que la geopolítica hoy está marcando mucho más a estos líderes que vienen del lado de la iglesia, pero que también van a representar intereses geopolíticos? Por supuesto, pero ahí hay que encontrar un equilibrio. A mí me gusta decir que el liderazgo es una construcción de equilibrio entre relaciones y resultados o intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran desafío de quien lidera? Que cualquiera de los de nosotros tres que estamos acá en este momento puede decidir empezar a construir su liderazgo, y la construcción del liderazgo es un tema a partir de los intereses o a partir de las relaciones. No hay una receta en el liderazgo. Entonces, encontrar ese equilibrio en el largo plazo es fundamental para que sea exitoso. Ahora bien, si no hay resultados, si yo no respondo, si yo no cuido determinadas métricas o determinados indicadores, también es cierto que no hay eficiencia y la gente también te termina soltando la mano. Claro. Entonces, el desafío del liderazgo actual, el liderazgo actual es encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero las formas de construcción son muy de la impronta y de la autenticidad personal, ¿no? El tema es la convicción, la apertura y el equilibrio entre posturas flexibles e inflexibles para liderar. Sin duda, Carlos, gracias por estar con nosotros y expresarnos un poco desde el lado del liderazgo, no tanto de la iglesia. Gracias, Carlos. No, a vos, Un que gran tengas buen abrazo. día. Carlos Sosa, consultor de empresas, especialista en liderazgo, hablando del liderazgo que le va a tocar a León 14 y las situaciones geopolíticas que están mandando hoy al mundo.